Voy a empezar nuevamente la clase porque no estaba grabando. Y el compromiso con ustedes es grabar para que ustedes puedan repasar la clase. Les decía que estamos leyendo el libro de Siri Husband, donde de alguna manera ella hace un recuento de las investigaciones que hace alrededor de la histeria y alrededor de otras enfermedades que pueden considerarse nerviosas y hasta neurológicas, que van desde lo que sería perturbaciones de tipo neurológico a causa de un accidente, por ejemplo, o a causa de un tumor, hasta la epilepsia, y cómo todo esto de alguna manera está vinculado a lo que sería nuestra manera de actuar en el mundo. Y bueno, ella tiene que recorrer este camino para tratar de averiguar cuál es la causa de lo que a ella le pasa. Ella llega a la conclusión de lo que le pasa es este temblor, ¿verdad? Es que ella es histérica, que la histeria no es un mal estrictamente femenino, sino también es un mal nervioso que pasa en hombres y mujeres. Pero, pues bueno, hoy quería recorrer otro camino, que es el siguiente: hablarles a ustedes del psicoanálisis y de Freud como un pensamiento filosófico. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán, ¿verdad? Platón es alumno de Sócrates y de hecho lo hace protagonista de sus diálogos, ¿verdad? Y Sócrates, la frase más famosa que lo caracteriza es: conócete a ti mismo. O sea, de alguna manera no nos conocemos. Tenemos un desconocimiento de nuestro actuar y de nuestro pensar. Y entonces lo que él hace es sugerirnos que volvamos los ojos hacia nosotros mismos para investigar por qué somos como somos. Y pues hay un pensador cínico que es Diógenes de Sinope, que también habla sobre la naturaleza del hombre. Tiene una frase que retoma Lord Byron, y esta frase, que a mí me parece muy simpática, no sé qué les parezca a ustedes, es: mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Y me parece simpática porque pues de alguna manera lo que da a entender es que los hombres no son buenos, que los hombres son tramposos, que los hombres son mentirosos, que los hombres se aprovechan de los hombres. Entonces, pues, es mucho más fiel un perro, ¿no? Y este pensamiento, pues, fue desarrollándose a lo largo del tiempo. Schopenhauer, Nietzsche, y Freud retomó de Schopenhauer y de Nietzsche algunos aspectos de su pensamiento, aunque trató de alejarse lo más posible de tomarlo textualmente, pero el pensamiento de Freud es sumamente original, porque lo que trata es de
revelar que los hombres no son conscientes del todo, sino que hay una parte inconsciente, ya lo hemos visto en un esquema, ¿verdad? Y esa parte inconsciente es más grande que la parte del consciente. Y entonces, pues el consciente de alguna manera lo que hace es flotar, estar a vista, pero no es la parte más importante del ser humano. Y elaboré un cuadro hace algunos años que quiero compartir con ustedes. Este cuadro se llama Vigencia del pensamiento de Freud en el siglo XXI. Empieza en el borde del siglo XIX para empezar el siglo XX con los nombres de Marx, Nietzsche y Freud, que el filósofo francés, hermeneuta y pues uno de los más importantes pensadores, les llamó los maestros de la sospecha. ¿Por qué? Pues porque su modo de pensar lo que hizo es cambiar completamente la forma de enfocar los problemas. En el campo de la economía y la sociedad, Marx, por ejemplo, nos hizo ver la importancia de la economía en relación a el dinero, por ejemplo. Estos son 10 pesos. ¿Por qué 10 pesos valen 10 pesos? ¿Por qué esta moneda es diferente de una de 5 pesos, por ejemplo? ¿Qué es lo que valida la moneda de 10 pesos? Y entonces Marx lo que hizo es decirnos que detrás del dinero lo que está es la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo es la que nos hace que valga nuestra moneda. También inventó conceptos importantes como lo de clases sociales, ¿verdad? Y estas clases sociales, el proletariado y los explotadores, ¿verdad? Los capitalistas que se adueñan de sus fortunas explotando a los trabajadores. Bueno, pues esto es una manera de ver la sociedad que no existía sino hasta Marx. Friedrich Nietzsche, gran pensador alemán, que bueno, su frase más famosa quizás sea, Dios ha muerto. Y Dios ha muerto lo que significa es no solamente que no hay un Dios o que murió un Dios, sino que no
hay valores universales. Dios, como valores universales que se piensa que es el mismo en Oriente y en Occidente, resulta que no es el mismo. El asunto es que Dios precisamente no existe. Y finalmente Freud, que lo que hizo es cuestionar la conciencia y decirnos que el inconsciente está allí para regular nuestro pensamiento y nuestros actos. Entre Nietzsche y Freud hay el nombre de una mujer extraordinaria, Lu Andrea Salomé, literata, poeta, filósofa, y finalmente decidió ser psicoanalista. Nietzsche la adoraba, estaba completamente enamorado de ella, pero ella no lo aceptó. Y bueno, pues finalmente se acercó a Freud en virtud de que le interesaba su pensamiento. Ya Freud era muy grande, no hubo un amorío entre los dos, sino más bien una relación de intercambio de ideas. En Viena, Freud es contemporáneo aproximadamente de Husserl y de Wittgenstein. De hecho, Wittgenstein es mucho más joven, Ludwig Wittgenstein, y Husserl, inventor de la fenomenología, sí es contemporáneo de Freud. De hecho, compartieron maestros, Freud y Husserl. Y Freud influye sobre Van der Leeuw, que es autor de un libro sobre psicoanálisis y religión, psicología de la religión. Influye sobre Vince Wagner, un alumno brillante que también tendrá la influencia de la filosofía de Heidegger. Freud toma como paciente a Gustav Mahler, el compositor. Se escribe enormes cartas con Thomas Mann, que es admirador suyo, y que lo que hará es justamente pues, propiciar el conocimiento de Freud en Occidente. Y bueno, yo puse en la parte superior de el cuadro algunos nombres. George Bull, Lumière, Klimt y Schoenberg.
George Boole es un matemático que lo que hace es inventar la lógica binaria. Y gracias a eso, ustedes y yo, lo que estamos es hoy hablando, porque las computadoras precisamente funcionan con lógica binaria. Los hermanos Lumière lo que inventan es el cine. Y Klimt, pues revoluciona completamente el arte. Es un hombre obsesionado con retratar a la mujer y hacer desnudos, que no conocía la obra de Freud, pero sin embargo sí captaba la importancia de la sexualidad, ¿verdad? Y Schoenberg, músico, que lo que hace es inventar la música atonal, que es una música completamente diferente a la música clásica tradicional, ¿no? Y poco después de Freud, por ahí también de los años 1900, hay un autor que se muere sin escribir una obra, realmente son sus alumnos los que la componen, que es el curso de lingüística general, que es Ferdinand de Saussure, que va a ser retomado después como una obra importantísima por los psicoanalistas, especialmente de inicio por Jacques Lacan. Y Kandinsky, otro artista original que de alguna manera pues lo que nos hace es ir contemplando cómo de lo que es el arte figurativo, poco a poco el arte se va convirtiendo en un arte no figurativo. No estatuas, pues, no personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. También dentro de este cuadro me decidí a poner ciertos eventos. Por ejemplo, Freud seguro lo que detestaba es el nacimiento del jazz, que nace por ahí de 1905-10, y que de alguna manera lo que hace evidente es el ímpetu de la música en un aspecto sensual. Marcel Duchamp, un artista conceptual que lo que llega es a plantear el arte desde un punto de vista completamente original. Es importante pensarlo aquí como el artista que puso como obra de arte un urinal. O incluso sabemos que ni siquiera fue él al que se le ocurrió originalmente esta idea, pero bueno, él fue el que hizo público
este asunto. Después, lo que viene es la Primera Guerra Mundial. Ya hemos escrito una guerra terrible, la guerra de las trincheras, la guerra de las bombas de fósforo, de los gases, la primera guerra donde se utilizan aviones y que será entre Alemania, Austria y los países aliados, Francia, Inglaterra. Se pensaba que detrás de estos acontecimientos, que por cierto, como les decía yo, dieron lugar a muchos ataques histéricos dentro de los soldados, que después de esta guerra no habría otra guerra más terrible. Y sin embargo, pues esto fue una equivocación porque después vino la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente con el jazz también lo que vino es el dadaísmo. Y el dadaísmo es un tipo de arte, pues conceptual, curioso. No sé si han oído ustedes hablar de los cadáveres exquisitos, ¿verdad? Pero bueno, de lo que se trataba es de que en una hoja, ¿verdad? Lo que se hacía es que se doblaba la hoja y se iba pasando en una mesa entre amigos y a uno le tocaba pintar la cabeza, a otro le tocaba pintar los hombros y los brazos, a otro le tocaba pintar el cuerpo, a otro más las rodillas y así hasta los pies. Este ejercicio daba lugar a figuras curiosas, figuras que no eran pensadas, sino que se formaban pues a partir de una libre asociación, que es justamente el método que Freud sugiere para curar pacientes, el método de la libre asociación. En el borde entre la Primera Guerra Mundial y lo que será la renovación de las fronteras europeas, lo que surge es la Revolución Rusa. 1915, 1917, y esta Revolución Rusa, pues lo que trae como consecuencia es el pensamiento comunista y la transformación de el país de tal manera que se vuelve hacia el socialismo, hacia el comunismo,
la historia de Rusia y se convierte en la llamada Unión Soviética. Aquí tenemos a Heidegger, que para algunos es el pensador más importante del siglo XX, que es maestro también de Vince Wagner. Heidegger tiene una historia complicada de relatar entre su pensamiento. Creo que su obra más importante es El ser y el tiempo. Lo que él trata de preguntarse es, ¿qué es el ser? ¿Qué soy? ¿Y cómo acontece eso en el tiempo? Es un pensamiento difícil de comprender, que pues se convierte en muy importante. Él después, durante lo que será la Segunda Guerra Mundial, será llamado a formar parte del partido nazi y accederá. Bertolt y Eisenstein son dos cineastas ligados a la Revolución Rusa, revolucionarios en su pensamiento, en su forma de hacer arte. Eisenstein es el autor de esta película que ustedes pueden encontrar en internet, en YouTube, que se llama El acorazado Potiomkin. Vendrá después el surrealismo, que está emparentado con el dadaísmo. André Breton es el padre del surrealismo. Vendrá después el arte de Picasso, que va desde un arte figurativo a un arte ya no figurativo, un arte pues como el que se muestra en sus obras, que son obras como Guernica, que es una obra que lo que demuestra es dolor ante el bombardeo de una pequeña ciudad por parte de los alemanes durante lo que sería la Guerra Civil Española. Después, pues, el pensamiento de Husserl, un poco influido por Freud, lo que hace es que Sartre surja con su propio pensamiento a través de el existencialismo. Y poco antes, lo que tenemos es los pensadores de la teoría crítica en Berlín, en Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Fromm,
que lo que intentan precisamente es, frente a los problemas sociales, aplicar la economía de Marx, aplicar la sociología y el psicoanálisis. Erich Fromm, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, emigra en principio a los Estados Unidos y después de los Estados Unidos viene hacia México, donde formará una escuela psicoanalítica. Escribirá muchos libros, no todos con el mismo peso. E incluso en una parte de su obra lo que se tratará es de acercarse al budismo. Aquí tracé una flechita para señalar la importancia del pensamiento de Marx y cómo atraviesa el arte de Eisenstein e influye sobre la escuela de Frankfurt, sobre los pensadores de la teoría crítica. Y también tracé una flechita de Nietzsche a Van der Leeuw. Y también puse el nombre de Cassirer, porque Cassirer, kantiano, pensador, es uno de los pensadores más importantes en la historia del pensamiento en el siglo XX. Puse también la radio. Creo que es difícil que valoremos del todo la importancia de la radio y su surgimiento. Creo que fue tan importante como hoy para nosotros lo es el Internet. Y después puse en el cuadro un nombre de un arte musical que es el blues. Jazz y blues están íntimamente relacionados y es un arte principalmente afroamericano. De negros. Otro nombre importante de entre los pensadores de la teoría crítica es Marcuse, Herbert Marcuse. Y después aparece, después del blues, directamente también conectado con el blues, el rock. Las flechitas son intentos de hacer relaciones entre los nombres. Tengan ustedes en cuenta que un esquema no es más que eso, un esquema. Una esquema es una mentira, más o menos bien contada a veces, menos bien contada otras veces. Pero es un intento
de explicar la realidad. Otro pensador importantísimo, ya mucho más actual, es Jürgen Habermas. En el arte, por ejemplo, aparece Pollock, que lo que hacía es grandes pinturas con fuertes colores, no figurativas, pero impresionantes. Y en la literatura, pues un poco después, ya en los años 50, 60, lo que tenemos a Julio Cortázar, cuando de alguna manera lo que sucede es que la literatura latinoamericana empieza a tomar importancia dentro del mundo europeo, por ejemplo. Julio Cortázar es el autor de esta novela exquisita que es Rayuela, extraordinario cuentista. Y aquí tenemos a Paul Ricoeur, filósofo francés, que es el que originalmente había dicho que Marx, Nietzsche y Freud eran maestros de la sospecha. Esta afirmación la retoma Foucault. Y bueno, Paul Ricoeur escribe un libro muy importante sobre lo que es el pensamiento freudiano, que aquí se le puso el nombre de la interpretación de los sueños. Y relacionado con el pensamiento fenomenológico, tenemos a un pensador que es Maurice Merleau-Ponty, muy importante. Tenemos también a Hitchcock dentro del cine, que hace películas muy bien estructuradas, prácticamente todas ellas películas de misterio, de crímenes o de terror. Y Levinas, otro pensador que trata de interpretar el mundo con un esquema hermenéutico, fenomenológico, y que a su manera trata de entender el mundo. Maurice Blanchot, escritor, que lo que hace es escribir diversas novelitas y diversas obras donde hablará de autores. Tiene una muy característica sobre Michel Foucault. Y bueno, sobre los años 50, principios de los 60, estoy hablando de 1950
53, 56, 63, surge el pensamiento de Jacques Lacan dentro del psicoanálisis. Lacan era un hombre muy ligado a la cultura francesa y a los pensadores franceses, amigo de Jean-Paul Sartre, que llegó a relacionarse con Heidegger. Y bueno, el pensamiento de Lacan es difícil tratarlo el día de hoy de una sola pasada. Solo les diré que este hombre, desde muy joven, lo que intentó es desarrollar su propio pensamiento respecto al psicoanálisis. Lo que él acusó a los psicoanalistas contemporáneos a él es de que habían traicionado a Freud y que habían hecho una mala lectura. Y él se propuso hacer una lectura verdadera de Freud. Esta lectura verdadera de Freud dará lugar a, en primer lugar, advertirnos que el trabajo del psicoanalista no es aconsejar a los pacientes, sino escucharlos, acompañarlos e intervenir solamente cuando debe intervenir para hacer cortes en su discurso que puedan resignificar ese discurso, utilizando también como modo de hacer este trabajo la lingüística de Ferdinand de Saussure. De hecho, Lacan se atreve a modificar la lingüística de Saussure. La lingüística de Saussure lo que proponía es que había una relación entre la cosa y el significado. Un árbol, una figurita, en una elipse, en la parte de abajo lo que teníamos es la palabra árbol. Y para Lacan, justamente, lo que dice es que el significante y no el significado es quien debe prevalecer en la parte de arriba de la elipse que sugiere Saussure. Así pues, por ejemplo, árbol como significante, como palabra, significa muchas más cosas que solamente los árboles que vemos en el bosque, ¿no? Por ejemplo, el árbol de levas, el árbol en una cadena familiar, Lacan va desarrollando su teoría de manera muy personal
De hecho, va a tener un conflicto con lo que es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Por motivos políticos, en principio. Él llega a formar parte de la Sociedad Psicoanalítica de París y es nombrado el director de la escuela de formación. Pero intenta cambiar reglas que estaban establecidas. Algunas de ellas lo que hacen es vulnerar algunos principios que tenían muchos años. Piensa que debe abrirse la formación de los psicoanalistas a personas no médicos. Piensa también que debería de hacerse cambios dentro de los estatutos. Hay algo con lo que no cuenta, y es que cuando llega a este instituto lo es por el apoyo de la princesa Marie Bonaparte. Y la princesa Marie Bonaparte, nieta de Napoleón Bonaparte, que había salvado a Freud de quedar estancado en Austria. Bueno, pues resulta que no la invita a lo que sería el banquete de inauguración, y entonces ella se va a convertir en su enemiga. El proceso va a ser largo. Lacan abre otra escuela, Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que al parecer está un escalón por encima, puesto que ya no es la Sociedad Psicoanalítica de París, sino es la francesa, ¿verdad? Pero al renunciar a la SPP, no ve la letra pequeña y ha renunciado a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y intenta regresar, que es una lucha que dura casi 10 años. Su posición es examinada y él ha venido haciendo cambios en su práctica. Por ejemplo, en el número de sesiones que deben tener los pacientes, en los minutos que debe durar una sesión analítica. Él se atreve a inventar las sesiones cortas, ya no sesiones de 50, 45 minutos, sino sesiones de menos minutos. Suponiendo que estos cortes en realidad están dirigidos a que el paciente caiga en cuenta de algunas cosas importantes que está diciendo. No es vuelto a admitir en la IPA.
y él decide seguir por su propio camino. De tal forma que sigue así, desarrollando durante cerca de 20 años sus seminarios, un poco más tal vez. Y estos seminarios están dirigidos a sus seguidores, a sus alumnos, y dan como consecuencia una escuela diferente. Yo me formé como psicoanalista con psicoanalistas uruguayos, argentinos, que habían venido huyendo de las dictaduras sudamericanas. Tuve algún otro maestro mexicano, pero nunca estuve dentro de una institución. Y durante muchos años me convenció la teoría de Lacan y la práctica de Lacan, hasta que empecé a ver críticamente algunas de las cosas que aparecían en su quehacer e incluso en su teoría. Ha aparecido en los últimos años un libro de Catherine Millon, una mujer psicoanalista de gran prestigio, que se llama Mi vida con Lacan. Y este libro lo que relata es su análisis con Lacan y su amorío con Lacan. O sea, ella era paciente y amante de su psicoanalista. Y esto es algo pues que evidentemente sería inaceptable dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Con los años, pues, les decía, yo pude ver críticamente este tipo de fallas. Y me acerqué más al pensamiento freudiano tradicional y sin dejar de lado algunos de los aportes teóricos de Lacan y de otros psicoanalistas, decidí acercarme a la Asociación Psicoanalítica Internacional y hacer las pruebas de ingreso necesarias para volverme parte de la IPA. Me aceptaron. Roland Barthes, pensador francés,
muy lúcido. Tiene un libro que les gustará mucho si lo encuentran por ahí, que es Fragmentos de un discurso amoroso, que son pequeños extractos de frases, de pensamiento, de escritores varios sobre el amor. Bellísimo libro. Tiene otro libro sobre la fotografía que se llama La cámara lúcida. Kojève, pensador dialéctico que influye sobre Lacan. Alexandre Kojève. Y Jean Hippolyte. Desde luego, Hegel está detrás de este pensamiento, el pensador dialéctico. Y Jean Hippolyte influye sobre Lacan. Incluso en los dos tomos de los escritos, lo que vemos es una intervención de Jean Hippolyte sobre la negación, un artículo de Freud. Que le fue encargada por Lacan. Althusser, que es un hombre extraordinario, que lo que hace es desarrollar un marxismo influido por el estructuralismo, cercano a Lacan. Algunos llegan a decir que algunas de las ideas de Lacan fueron producto de su relación con Althusser. Y que tiene una historia difícil, triste. Él, siendo muy joven, pues le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Se une como combatiente a la resistencia. Allí conoce a una mujer 10 años mayor que él. Se vuelven amantes y después esposos. Y ya terminada la guerra, cuando él tiene su labor de profesor dentro de la universidad, resulta que una noche, dándole un masaje a su esposa, lo que hace es ahorcarla. Es terrible, él no se acuerda de qué ha sucedido. Y pues bueno, por la importancia de su pensamiento y el castigo que se le da es ser recluido a su departamento por el resto de su vida.
Después vendrá la televisión, ¿verdad? Primero en blanco y negro. La evolución de la pornografía. El pensamiento de Michel Foucault, probablemente uno de los más importantes filósofos del siglo XX, que combina el pensamiento estructuralista con lo que sería la filosofía marxista, con la filosofía de Nietzsche, con Freud, para principalmente ir por otro camino, que es desarrollar su pensamiento en relación al conocerse a sí mismo. Althusser fue maestro de Foucault. Perec es un novelista. Jacobson es un lingüista. Coiré es un epistemólogo. Dumézil es un pensador estructuralista, antropólogo también. Canguilhem, un nombre muy importante. George Canguilhem escribe un libro que será fundamental para entender el pensamiento médico, que es lo normal y lo patológico, donde nos hace ver justamente que la medicina no es una ciencia, es una disciplina curativa, sí, y nadie puede quitarle el mérito a eso, pero como ciencia no lo es, porque no hay dentro del pensamiento médico un pensamiento que forme un equilibrio entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay reglas generales, pero ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es la presión alta y cuál es la presión baja? Incluso llega a poner unos ejemplos curiosos en su libro, que es cómo los yogis pueden llegar a regular su respiración e incluso toleran ser enterrados, por ejemplo, y sobreviven, ¿eh? Después de unos días los vuelven a desenterrar y siguen vivos. Coiré, pensador también epistemológico. Bachelard, que Bachelard pues es un pensador que retoma a Freud, pero que también lo que retoma es el pensamiento fenomenológico. Después vendrá la música pop, ¿verdad? Qué sé yo, los Beatles, ¿no? Los supermercados, que no siempre han existido.
Georges Vatel, que es un escritor con mucha fuerza. Podría recomendarles una de sus obras que se llama Historia del Ojo. Julia Kristeva, filósofa, lingüista, que se va a hacer psicoanalista después. También con influencia del pensamiento de Lacan, sin convertirse en esclava de ese pensamiento. Vendrá la televisión de color, la evolución alimentaria, la fast food, ¿verdad? Los sistemas crediticios, el cine de Woody Allen, ya por los años 70, ¿verdad? La destrucción progresiva de la naturaleza, la obra de un escritor como Jean Baudrillard, también la obra de un filósofo que hoy día probablemente sea el más importante filósofo vivo, que es Alain Badiou. Y digo, no estoy muy seguro de que esto sea, pero pues sin duda es importante, ¿no? Otro filósofo importante es Lyotard. La música de Philip Glass. Bill Gates, Spielberg, George Lucas, Thomas Bernhard, autor literario. Y Althusser fue maestro de Michel Foucault, Jacques Derrida, el autor del pensamiento de la deconstrucción, y de Gilles Deleuze, que junto con un amigo escribió el Antiedipo. Combinan a Lévi-Strauss, a la sociología. Se dice que Deleuze y su amigo Guattari esperaron el seminario de Lacan, donde hablarían del Antiedipo, donde Lacan hablaría del Antiedipo. No lo hizo. No le pareció importante, no le gustó la obra, no lo sabemos. George Duby, Perrault, artistas, un filósofo importantísimo también, Agamben. El alumno más importante de Lacan, hoy vivo, Jacques Alain Miller.
otros pensadores importantes, Paul Lorenzo, Jacques Alain Milner. Y un pensador, ya no diría yo yugoslavo, pero eslavo, muy importante, es Slavoj Žižek. Jan-Josep Wu, Eugenio Trías, pensador español, que tiene una obra muy bonita sobre lo que es lo siniestro. Paul Auster, que es un novelista, es el marido justamente de la autora que estamos leyendo, Siri Hustvedt. Horst Kurnitsky, que murió hace como un año, y era un filósofo, arquitecto, pensador alemán, autor de La estructura libidinal del dinero, y que tuve el orgullo de que fuera mi amigo. Bueno, así está el cuadrito. Después se los puedo enviar por WhatsApp, porque hay ciertos nombres que aquí ya no aparecen. Con el movimiento de el archivo, no todo marcha bien. ¿Qué les pareció? ¿Y qué les pareció mi explicación? Pues me pareció muy interesante saber de dónde vienen todas estas historias y cómo ha trascendido a partir del tiempo, cómo hasta se han vuelto antropólogos, médicos o otras cosas y han ayudado a esta parte de la ciencia, pero sí se me hizo un poquito pesado. O sea, usted porque usted ya tiene conocimiento, pero a mí que pues no he visto la mayoría de los autores sí se me hizo un poquito pesado. Entonces, si nos lo compartir, bueno, lo va a compartir, estaría muy bien. Con mucho gusto. Profesor, yo igual me quedo muy sorprendido de cómo hay esta interrelación de disciplinas. Ya usted lo comentaba al inicio del semestre, que se sentía asombrado de cómo diferentes facultades se interesaban por esta materia y pues hasta ahorita me sigo sorprendiendo cómo es que el psicoanálisis, digamos que se ha ido desarrollando a través de diferentes grandes autores, que inicia, por ejemplo, con Freud, pero después de él van habiendo otros que van desarrollando y mejorando todavía pues esta explicación, este tema. Y en lo particular, pues sí, he tenido clases de antropología, sociología y un poco de psicología, y he escuchado de ciertos autores, pero sí, aún así me quedo sorprendido del desarrollo más que nada. Sí. También esto es una lectura particular que yo hago, ¿no? Probablemente algunos colegas no concordarían con algunas de las cosas que expongo en este cuadro.
Pero con mucho gusto se los paso a través del WhatsApp. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Hola. Sí, dime. Bueno, de mi parte es la primera clase de humanidades que tomo y no conozco la mayoría de los autores, así que sí está algo pesado. ¿Tú de qué carrera vienes? De ingeniería mecánica. Pues sí, es un poco alejado de lo que es las ciencias humanísticas, ¿no? Pero pues yo creo que es importante conocer un poco pues, qué es el hombre. El hombre eh, no es solamente ingeniería mecánica, ¿no? Profesor, y si me permite también hacer otro comentario, en lo particular, mi decisión por tomar esta materia también es porque, como usted comentaba al inicio, la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Ajá. En lo particular, pues me está ayudando a hacer esa introspección y también a ir como que superando ciertas etapas de la infancia, adolescencia y actualmente. Entonces, como usted dice, no todo es el enfoque de nuestras carreras, porque es muy importante conocernos a nosotros mismos, superarnos y estar sanos en todos los aspectos para poder desarrollarnos. Sí, gracias. De nada, profesor. Hay otros nombres por ahí. David Lynch es un cineasta. Murakami es un escritor. Elfriede Jelinek es otra escritora, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar por hoy y espero que les haya sido útil este recorrido y en todo caso volveremos sobre este cuadro más adelante, cuando tengamos más lecturas. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Que pase buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Muy bien. No, profe. Hasta luego, compañeros. Bueno. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.